dominical. Les agradezco una vez más por sintonizarse a esta clase, una vez más, hoy es septiembre 6, y bueno, les agradezco y espero Dios que estamos teniendo una semana muy bendecida, un día muy bendecido, y comenzaremos este día aprendiendo de la palabra del Señor, que es muy importante. Gracias a todos ustedes, hermanos, que han siempre estado viendo la clase, participando. Les agradezco infinitamente. Donde quiera que usted esté, en cualquier lugar donde usted esté, gracias, sea en su recámara, en su habitación o en cualquier país o en cualquier lugar del mundo, pero si usted está sintonizando, que el Señor le bendiga. Y bueno, la semana pasada concluimos la cuarta unidad, que es Cristo en el Apocalipsis. Ahora hemos adquirido un nuevo material y vamos a comenzar en la primera unidad de este nuevo material, y la unidad número 1 se basa en la historia del Antiguo Testamento. Y vamos a estar estudiando un poquito sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero en esta clase vamos a estar estudiando del Antiguo Testamento. Antes de comenzar la clase, me gustaría que usted se uniera juntamente conmigo. Vamos a elevar unas palabras de oración pidiéndole al Señor su guianza y que su Espíritu Santo siempre se mueva dentro de nosotros, hablándonos a nuestra vida, a nuestro corazón, que es lo más importante. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad donde nos permites, Padre bendito, impartir tu palabra, aprender más de tu palabra, poder, Señor, inquirir de tu Santo Espíritu. Te pido, Señor, que nos ayudes a desarrollar la clase, que nos ayudes a desenvolver, Señor, esta clase, para que mis hermanos, los oyentes, Señor, puedan entender, y para que seas, Señor, tú hablando a través de esta clase, ayudándonos a entender, Padre. Te pido, todo te lo pido, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermano, vamos a comenzar con el tema de esta clase, y el tema de esta clase es la gran historia. Comienza basado al tema. Yo creo que ustedes ya entendieron que vamos a comenzar desde el principio. Esta es una clase muy interesante, porque vamos a estar entendiendo un poquito sobre el propósito de Dios. Y a veces como que no le ponemos mucha importancia al Antiguo Testamento. A veces sentimos como que el Antiguo Testamento era para los viejos tiempos, ya no tiene nada que ver con nosotros, pero la verdad sí tiene mucho que ver, porque gracias a todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es que nosotros tenemos el Nuevo Testamento, lo cual todavía aplica a nosotros. Vamos a ir entendiendo la historia de toda la Biblia. Y nuestro versículo clave se basa en Génesis capítulo 1, su verso 1. Yo sé que todos lo conocen. Y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este es nuestro versículo clave. Nuestra verdad central de este día es: Dios es el creador y soberano sobre todas las cosas, pero está íntimamente ligado a la vida de su pueblo. Hay algunas teorías de la creación que creen que sí hay un Dios, pero que ese Dios solamente creó a la tierra y lo dejó por sí solo, o sea, que no tiene nada que ver con la tierra, que no tiene ninguna relación con la tierra, sino que la hizo y la dejó en el abandono. Pero no, esta clase nos va a ayudar a entender que somos creación de Dios, fuimos creados por Dios, pero también Él tiene una relación íntima con su pueblo. Significa que Él tiene mucho que ver con nosotros todavía, y Él siempre está ligado a nosotros. Bueno, en esta unidad estaremos estudiando sobre la gran historia del Antiguo Testamento. Como les dije al principio, algunos de nosotros casi no le ponemos mucho interés, decimos: no, eso ya no tiene nada que ver con nosotros, eso fue en la antigüedad, etcétera, etcétera. Pero no, hermano. El Antiguo Testamento tiene mucho que ver con el propósito de Dios para la humanidad. Para poder entender qué es el propósito de Dios para la humanidad, qué es el propósito de Dios para nuestras vidas, tenemos que entender el Antiguo Testamento. El libro de Génesis es el punto de partida, digamos, es el punto de comienzo de lo que sigue en el Antiguo Testamento. El tema de Génesis reflejado en las Escrituras, refleja la redención de la humanidad del pecado y de todos los efectos de la caída. Entonces, en Génesis encontramos la caída del hombre, pero también encontramos el propósito de la redención hacia la humanidad. Entonces, sí, el hombre y la mujer falló y cayó de la gracia de Dios, pero Dios ya tenía establecido un plan para poder redimir al ser humano.
Por eso es muy importante, necesitamos entender la caída del hombre y necesitamos entender el plan de redención y cómo se fue desarrollando, porque el enemigo siempre quiso estorbar el plan de redención y hasta ahora en día sigue estorbando el plan de redención para nuestras vidas. Y es muy importante que veamos cómo se desarrolla esto. El libro de Génesis y también en el Antiguo Testamento presenta a Dios como el único creador de todas las cosas y continúa la historia de la interacción de Dios con su creación. Como les dije, no es que Dios nos haya creado y nos haya dejado a la deriva, no, sino que Dios nos creó y sigue teniendo comunicación, sigue teniendo una relación y sigue siendo parte de nuestras vidas. Bueno, vamos a comenzar en lo que es el libro de Génesis. No vamos a estudiar todos los libros, pero como les dije al principio, es el punto de partida de todo. El libro de Génesis encontramos a un Dios creador, a un Dios amoroso creador. Y como vemos, las primeras palabras que es en Génesis 1:1, las primeras palabras escritas en la palabra del Señor son: en el principio creó Dios. Y esto es debido a que Dios creó el universo. Esto nos quiere decir que Dios ya estuvo antes que todo. Por eso dice en el principio, antes que todo esto existiera, ya era Dios. Antes de que todo esto fuera, Dios ya era. Y a causa de que Él ya es, Él creó las demás cosas. Entonces, y como Él estuvo y Él es el principio, por eso dice en el principio creó Dios. Esto es debido a que Dios creó el universo y el universo le pertenece a Él y Él lo controla. Por eso dice, y en el principio creó Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos algo, eso nos pertenece a nosotros. Asimismo, Dios creó algo desde el principio, entonces le pertenecemos a Dios. Quiero que vayamos a Salmos, capítulo 24. Ahí me gustó mucho este versículo, capítulo 24, verso 1 al 2, y dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Si nosotros nos damos cuenta de lo que dice al final del versículo 1, dice: de Jehová la tierra y la plenitud, el mundo, y no solamente el mundo que Él creó, sino los habitantes del mundo, que somos nosotros. Entonces Dios nos creó y, como les dije, no nos dejó a la deriva, no nos dejó a nuestra propia soledad, sino que Él nos creó y estamos fundados y nosotros somos parte de Dios, nosotros somos creación de Dios y Él nos ha hecho parte de ello. Por eso era muy fácil creer, me imagino yo, que para Dios era muy fácil habernos creado y el hombre y la mujer le falló y decir: ¿saben qué? Termino con la humanidad, no lo necesito. Pero no, el plan de Dios siempre fue tener a los seres humanos que escojamos adorar y glorificar su nombre. Pero el enemigo vino y se metió en los planes de Dios y por eso el ser humano cayó de la gracia de Dios. Pero Él siempre ha tenido un plan de redención. ¿Por qué? Si fuera un Dios que nos ha dejado a la deriva, no hubiera hecho un plan de redención, pero nosotros somos parte del plan de redención. Cuando Adán y Eva le fallaron a Dios, nosotros sabemos la historia, en el huerto del Edén, ellos fueron sacados del huerto del Edén y vino el castigo de la humanidad sobre ellos. Pero desde el momento que Adán y Eva le fallaron a Dios y entró la maldición al mundo entero, entró la maldición del pecado, entró la maldición de la enfermedad, entró la maldición de la muerte, entró todo a causa del pecado. Pero Dios siempre tuvo un plan para redimirnos. Significa que Él siempre tuvo un plan para que nosotros volvamos a que se restablezca la relación entre Dios y el hombre. Porque cuando Adán y Eva le fallaron a Dios, porque si ustedes ven, Adán podía comunicarse directamente con Dios. Adán podía escuchar la voz de Dios. Y Dios le preguntaba a Adán le oía y le contestaba. Y cuando Adán le contestaba, Dios le oía y le contestaba de regreso. Había una comunicación, una relación. Pero a causa del pecado, esa relación se rompió. Ahora, el plan de redención para la humanidad era restablecer esa relación entre Dios y el hombre.
el cual se había roto por causa del pecado, pero necesitaba haber uno, que es el mediador Jesucristo, para que esa comunicación volviera a restablecerse. Esto que el enemigo y el pecado destruyó, Jesucristo vino a volver a redimir, pero se necesitaba un plan para poder restablecer la comunicación y la relación. Entonces Dios escogió a una familia para cumplir su plan. Y Génesis capítulo 3 registra, como les digo, registra la caída del hombre en el pecado. Pero como les digo, al mismo tiempo Dios ya tenía un plan de la redención, por la cual el ser humano iba a ser redimida. El hombre continuó su marcha a la maldad y nosotros necesitamos redención. Y la respuesta de Dios es el tema central del resto de las escrituras. El resto de las escrituras son el plan de Dios de la redención. El plan de la redención comienza a tomar forma cuando Dios escoge a Abraham para ser el primer patriarca. Significa que cuando Dios escogió a Abraham, comenzó ahí a dar paso el plan de nuestra redención. Abraham fue el instrumento de Dios para la preparación del camino para que venga nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en el Nuevo Testamento, todos los que siguen a Cristo somos identificados como hijos de Abraham. Y para ello, quiero que me acompañe a Gálatas. Es un versículo creo que bien conocido, pero quiero que me acompañe a Gálatas 3:7, si usted lo tiene ahí con su Biblia. Gálatas 3:7 dice de la siguiente manera: sabed, por tanto, que los que son de la fe, o sea, usted y yo, los que somos adoptados por la fe, estos son hijos de Abraham. Y tal vez yo no sé, pero yo también al principio cuando yo leía eso y yo me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué nosotros somos conocidos como hijos de Abraham? Pues ahí está la respuesta, que los que somos identificados como hijos de Dios o somos redimidos por Jesucristo, también somos conocidos por hijos de la fe de Abraham. Entonces, vamos a ver cómo Dios escogió a Abraham para establecer un pueblo. Y por medio de ese pueblo vendría el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos el linaje del cual Él venía. Por eso es que nosotros sabemos de Abraham, por eso es que nosotros en la Biblia se registra la historia del pueblo de Israel. Y usted tal vez se pregunta, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver Israel? Y por medio de Israel, por medio de ese pueblo es que vino nuestro Señor Jesucristo. Por medio de ese pueblo es que vino Jesucristo a salvar a la humanidad. Entonces en Él hay redención. Ahora, Dios preservó a su pueblo y preservó su plan. La palabra de Dios nos recuerda que Él puede hacer cualquier cosa y su plan era traer al Mesías a través de la nación de Israel. Y Dios hizo hasta lo imposible por cumplir este plan. ¿Por qué? Porque Él quería que el ser humano fuera redimido. Él quería que el ser humano fuera redimido a través de Jesucristo. Pero como les dije, necesitaba venir Jesucristo. Entonces Dios escogió a Abraham para poder traer al Mesías. Pero también nosotros hemos escuchado de la gran historia del Antiguo Testamento, de cómo Jesucristo vino a través de este linaje y cómo Dios escogió a este pueblo, porque fueron escogidos por Dios para que viniera nuestro Salvador. Entonces la historia de Israel no es una simple historia de una nación que Dios escogió, no. La historia de Israel es prácticamente la historia de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde vino? ¿Qué pueblo escogió Dios? Escogió un pueblo que ni existía, sino que Dios mismo creó. ¿Para qué? Para que viniera Jesucristo, para que de esa descendencia viniera el Mesías. Y usted me puede decir, pero hermana Dulce, ¿por qué estamos tocando de esto del Antiguo Testamento? Porque así como Dios presentó un plan para que viniera el Mesías, así mismo Satanás quiso intervenir y derribar los planes de nuestro Señor Jesucristo. Siempre hubo eso, en donde el enemigo quiso meterse y quiso interrumpir el plan de la redención. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Que Dios
ha querido redimir al pueblo, pero Satanás siempre ha metido, digamos, su maldad para que eso no pasara. Y hay algunos ejemplos de la intervención del enemigo. Y el motivo por el cual se los estoy diciendo es porque Dios también tiene propósitos para su vida y para mi vida. Dios tiene un propósito, siempre. Dios ha tenido un propósito. Pero siempre el enemigo, cuando ve que Dios tiene algo para tu vida y tiene algo para mi vida, el enemigo siempre se trata de meter y trata de intervenir en los planes de Jesucristo. Dios tal vez tiene cosas grandes para ti y cosas grandes para mí. Y el enemigo lo sabe. Pero por eso el enemigo trata de mandarte momentos difíciles, pruebas, luchas, maneras de tropezarte y tratar de cortar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y a veces por eso pasamos por momentos difíciles. Y a veces no entendemos y decimos, Señor, pero ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué es que tengo que pasar por el otro? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy llorando? Pero es que no sabemos los propósitos de Dios para nuestra vida. Hubieron cosas que pasaron en el Antiguo Testamento que tal vez nosotros no entendíamos. Pero Dios sí lo entendía porque era parte de su plan de la redención. Un ejemplo, cuando José, ese joven, fue vendido por su propia familia. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar, digo, Señor, eso es difícil, de ser vendido por sus propios hermanos en sangre. Ser vendido a causa de la envidia, a causa del celo, pero fue vendido a esclavitud hacia una tierra desconocida, Egipto. Es difícil eso. El enemigo trató de meterse, pero hubo un plan y hubo un propósito por el cual Dios permitió que José fuera llevado en esclavitud, que José fuera vendido por sus propios hermanos, que José llegara a ser esclavo en Egipto. Hubo un propósito y usted y yo lo sabemos. Que el propósito era que por medio de José, de este joven que fue vendido a esclavitud, por medio de él, Dios había concertado estas circunstancias, lo que él sufrió, lo que él pasó, para salvar a las vidas de las personas que José amaba, o sea, su familia, y para preservar la línea familiar. Entonces, vemos que más adelante viene una hambruna y una sequía, del cual casi nadie iba a sobrevivir. Pero años atrás, Dios había ya escogido a José para ser el que salvara no solamente a la nación de Egipto, sino que incluso a su familia. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar, decimos, tal vez José no entendía el propósito, o tal vez en el momento se veía difícil, pero había un propósito a la vista larga. Nosotros no entendemos los propósitos de Dios, a veces nosotros solo vemos lo que está enfrente de nosotros. Esto es lo que yo puedo ver, esto. Pero más allá, solamente Dios lo conoce. Por eso, si estamos pasando por momentos difíciles, debemos entender que tal vez tienen un propósito más grande de lo que nosotros podemos entender. Esto es lo que la clase nos quiere decir. Sí, el pueblo de Israel pasó momentos difíciles. Hubieron personas escogidas, como Abraham, que tuvo que dejar su tierra en busca de una tierra prometida que ni él conocía. Pero él lo hizo. Entonces hay cosas que Dios nos permite pasar porque hay un propósito más grande. Otro ejemplo, cuando Moisés, que nosotros conocemos como el libertador de Israel, Moisés fue un niño que fue salvado después de que el rey de Egipto, el faraón, mandó a matar a todos los niños judíos. ¿Por qué? Porque se habían reproducido bastante. Y Moisés era un niño. Entonces, Dios permitió que Moisés, siendo un niño inocente, llegara hasta los brazos de la hija del faraón y ser conservada su vida. Sí, aunque él tuvo que ser separado de su madre, pero siempre hubo un propósito y Dios siempre tiene el cuidado del propósito. ¿Por qué? Porque aunque Moisés fue separado de su madre, al fin y al cabo su madre fue la que lo crió, la que cuidó de él cuando él iba creciendo. Y él creció en Palacio Real. Y después a los muchos años, vemos cuál era el propósito de Dios. ¿Qué era el propósito de Dios
viviera 40 años en el palacio real y después él escaparse y vivir 40 años con su suegro. ¿Cuál era el propósito? Bueno, el propósito era que después de todo eso, él fuera el libertador de Israel, aquel que iba a sacar a su pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y llevarlos a la tierra prometida. Entonces Dios siempre tiene un propósito y Él preserva su propósito hacia nuestra vida. Y Él quiere y va a hacer todo lo imposible para que se cumpla el propósito. Nosotros debemos de poner nuestra confianza. Eso es lo que nos enseñan los grandes hombres del Antiguo Testamento, a confiar en Dios. Porque aunque el enemigo se quiso meter en muchas ocasiones, todos confiaron en Dios. Aunque tal vez no sabían qué iba a pasar, aunque tal vez iban a pasar momentos difíciles, ellos decían, no importa, yo confío en Dios. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. Por último, cuando Jesús nació, el rey Herodes mandó una orden para ejecutar a todos los niños varones que acababan de nacer o los que habían nacido, con el solo propósito de matar a Jesús. Ese era su único propósito. ¿Por qué? Porque él había escuchado de que había nacido Jesús, el Mesías, el que era el rey de los judíos. Entonces eso había llegado a oídos de él, y entonces él planeó matar a todos los niños, porque así él pensó que entre todos esos niños que iban a morir, iba Jesús. Satanás siempre quiso intervenir. ¿Por qué? Porque el enemigo no quería el plan de redención para nuestras vidas. Pero Jesús venció, y lo vemos desde el principio. Desde Génesis, desde después de la caída del hombre, desde ahí Jesús ya había sido parte del plan de nuestra redención. Y aún cuando Jesús era un niño, acababa de nacer, Herodes quiso mandar a ejecutarlo, pero Dios lo preservó. ¿Por qué? Porque Él era el Salvador del mundo entero. Entonces no importa lo difícil que estemos pasando o las circunstancias que nos rodean, pero Dios tiene un propósito más grande para nuestra vida. Dios usó a personas como Abraham, como a José, como Moisés y esos grandes líderes que nosotros conocemos en la Biblia del Antiguo Testamento para llevar a cabo su plan definitivo para nuestra redención. Dios usa lo imposible, Dios usa los momentos difíciles para cumplir su propósito en nuestra vida. Entonces nosotros debemos de cambiar la perspectiva en la que vemos nuestra vida. A eso es lo que nos lleva la clase. No nos quiere enseñar solamente la historia del Antiguo Testamento, no. Nos quiere decir, debemos de cambiar la manera que nosotros vemos lo que estamos pasando. Estos hombres, y yo me admiro muy grandemente. Por ejemplo, José, un joven que fue vendido y tal vez él sufría de ver de que había sido despreciado por sus propios hermanos de carne y sangre. Pero si vemos a lo largo, él fue, por medio de él, Dios salvó a sus hermanos, a su padre, y también salvó la línea del cual vendría nuestro Señor Jesucristo. Es algo impactante. Dios siempre toma el cuidado. Entonces, si estamos pasando momentos difíciles, si estamos pasando momentos de tribulación, de angustia, esta clase nos ayuda a reflexionar y nos dice, detente. Tal vez lo que tú estés pasando tiene un propósito más grande de lo que tú puedes imaginar. Tal vez el hecho de que estés sufriendo a causa de tus hijos tiene un propósito para salvar a tus hijos. Tal vez lo que tú estás pasando con tu esposo, con tu esposa, tiene un propósito para salvarlos a ellos también. Tal vez la enfermedad que tú tienes es porque Dios tal vez tiene un propósito más grande para tu vida. Dios siempre va a cumplir su propósito de nuestra redención y lo vemos. Y si Él ha cumplido esto a través de los miles y miles de años, ¿cómo no va a cumplir el propósito en tu vida y en mi vida? Pongámonos a pensar, si Dios ha cumplido y ha hecho hasta lo imposible para que ese plan de redención no fuera estorbada por nada ni nadie, y se cumplió cuando Jesucristo expiró en la cruz del Calvario y resucitó para darnos vida eterna. Si se cumplió, ¿cómo no se va a cumplir el propósito que Él tiene para mi vida? ¿Cómo no se va a cumplir el propósito que tiene para tu vida? Esto nos enseña el Antiguo Testamento, a que abramos nuestros ojos y veamos de una perspectiva diferente, que Dios siempre ha querido cumplir su propósito.
Y ya para terminar, hermanos, quiero terminar con decirles esto. El Antiguo Testamento tiene mucho valor también para nosotros. A veces menospreciamos el Antiguo Testamento porque decimos, esto ya pasó, esto fue eso está en el Antiguo Testamento, no tiene nada que ver. No. Porque gracias a todo lo que nosotros vemos registrado en el Antiguo Testamento, es que nosotros podemos ver el plan de nuestra redención. No la redención solamente de Israel, no. La redención suya y la redención mía. Porque todos somos hijos de Dios. Y Él siempre ha querido redimirnos a nosotros. Entonces les invito, hermanos, a que sigamos estudiando y veamos cómo Dios ha cumplido esto. Y quiero que también veamos cómo Dios sigue ligado a nuestra vida. Cómo a pesar de todo lo que ha pasado, de los miles de años, Él nunca se ha desprendido de nosotros. Es impactante. Y con esto quiero terminar. Y quiero decirte, amado hermano, que si Dios te ha prometido algo, Él lo va a cumplir, pero Él sabe cómo lo va a hacer. Si Él tiene un propósito para tu vida, Él sabe cómo lo va a hacer. Solo basta confiar. Y aprendamos mucho de estos grandes hombres que pasaron momentos difíciles, momentos que tal vez ninguno de nosotros seríamos capaz de pasar, pero ellos lo hicieron, tal vez sin conocer el propósito de Dios. Pero confiemos de que Dios tiene un propósito para nuestra vida y vamos a ver las grandes cosas que Él tiene para nosotros. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y nos vamos a ver hasta la próxima.